Entre las obras más impresionantes que el Espíritu está haciendo y suscitando es la pastoral Resurrección. El nombre está bien, ¿verdad? Y es que se trata del anuncio de la buena noticia del Evangelio en uno de los ámbitos más difíciles, la muerte. Es donde parece que Dios pierde, pero es precisamente donde su victoria es más plena. Y por eso, para hablar de cómo el Señor resucita y nos ayuda a vivir con esa esperanza, que tenemos esta noche con nosotros al Padre Mateo Bautista. Muy buenas noches, Padre Mateo. Muy buenas noches, Padre Julián, muy buenas noches, querida audiencia, y bendecido Pentecostés. Seguramente los oyentes ahora al escuchar su tono de voz habrán dicho, pero hombre, si es el Padre Mateo que hemos escuchado muchas veces en el programa dedicado a la pastoral de la salud y que en el que ha intervenido pues unas cuantas veces, ¿verdad? Sí, hemos tenido varios programas en torno también a la pastoral del duelo. Ajá. Y con mucha participación. Y usted ha dicho algo muy llamativo. La muerte marca un límite, marca un criterio y marca también una posibilidad. Y ahí es donde realmente en la Iglesia tenemos que impulsar una pastoral del duelo, porque como todas las pastorales son pastorales de vida, de esperanza y de evangelización. Pues el Padre Mateo, que es apóstol de la pastoral del duelo, sacerdote religioso de los Camilos y héroe de las donaciones de sangre. Vamos a hacer un pequeño concurso entre la red X, en el perfil @rommoldes, en el Facebook Live, al que aprovechamos para saludar a los que nos están siguiendo, también entre los que quieran escribir al WhatsApp, que ahora enseguida nos va a recordar el gran Álvaro González. Buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches, Julián Lozano. Y es que la pregunta es: ¿cuántas donaciones de sangre ha realizado el Padre Mateo Bautista? ¿Vale? Tú también puedes participar si quieres, Álvaro. Vale, lanzamos la pregunta. No vamos a dar posibles respuestas. No vamos a dar posibles respuestas. El que más se acerque, tendrá un premio, que será que Álvaro González y yo iremos a su casa a tomar una merienda, por ejemplo. Nosotros llevamos los dulces, aceptamos recibir café, colacao, té. El Padre Mateo no está de acuerdo con ese premio. Sí, y podemos añadir también algún libro, ¿no? Algún libro del Padre Mateo Bautista, de los más de 50, 60, 70... Ahí. Madre mía, hay gente que le cunde mucho la vida, ¿eh? Pues esa es la pregunta, Álvaro González. El número de donaciones que ha hecho el Padre Mateo Bautista. De sangre. Donaciones de sangre que ha hecho el Padre Mateo Bautista en su vida, que ronda los 35 años, ¿no? Por lo que veo. ¿De donación de sangre? No, de edad. Ah, sí. Al menos donando sangre ya casi 44 años. 44 años donando sangre, no está mal. Algunos tenemos esa edad y otros todavía no llegan a ella. En la entrevista, daremos la respuesta, o mejor, al final del programa daremos la respuesta y veremos cuáles han sido las aproximaciones. Álvaro González, tú nos traes ritmos muy interesantes, ¿verdad? Os traigo ritmos muy interesantes, no los que vaya a marcar mi tos, porque madre mía, Julián, vaya por Dios. Vaya con los catarros, espero que no se nos cuelen hoy en antena. Vaya por tos. Pero bueno, traigo canciones, pues te diría que a juego con el día de hoy, ¿no? Pues canciones del Espíritu Santo, pero también canciones con ritmo, canciones de nuestra madre, o sea, vengo para contentar a todos nuestros oyentes, amigos. Muy bien. Y fieles seguidores, la verdad, que siempre nos están mandando cariño por las redes sociales. Me alegro un montón. Tenemos un correo electrónico, nos ha escrito Katy DS, y nada, nos ha mandado saludos y felicitaciones. Ha mandado un correo que se lo agradecemos desde aquí. Hoy no hemos tenido postales y nada, si quieres recuerda dónde nos pueden escribir cartas postales, también recuerda cómo se pueden comunicar con nosotros. Pues nos pueden escribir primero de todo por WhatsApp si guardan el siguiente número de teléfono, que nuestros oyentes cojan su teléfono móvil y anoten el siguiente número: 668 594
383, que lo guarden como Radio María Oyentes o Radio María, sí, Oyentes, no como quieran, y nos escriban por WhatsApp todo lo que quieran, sobre todo la respuesta a esta pregunta: ¿cuántas donaciones de sangre ha realizado el Padre Mateo? Eso es, también pueden escribir preguntas para el Padre Mateo sobre el tema del duelo, de cómo elaborar el duelo, es decir, el sufrimiento que provoca la muerte de un ser querido, y si quieren, pues participen en este concurso, pero también pueden comunicarse con nosotros a través de otras vías. Del correo postal, Julián, escribiéndonos a la siguiente dirección: Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Ya saben que aceptamos todo tipo de postales y que nosotros luego las ponemos pues en las manos de Nos encanta madre. saber desde dónde, desde qué lugares tan hermosos y significativos nos escuchan. También nos pueden mandar un correo electrónico, por ejemplo, a la dirección rompiendomoldes@radiomaria.es, y como siempre a través de Twitter o X, como se llama ahora, @rompmoldes. Bueno, pues yo creo que sin más dilación vamos a la entrevista de portada. Dale duro. Down this wide line with so far to go. Headlights keep coming, loneliness humming along. Who poured this rain? Who made these clouds? I stare through this windshield, thinking out loud. Time keeps on crawling, love keeps on calling me home. I jump all these mountains and take El Padre Mateo Bautista nació hace 64 años en Alba de Tormes. Es el pequeño de 9 hermanos y apenas con 11 años se quedó huérfano de madre. Él es religioso, se introdujo en la vida religiosa muy jovencito en la Orden de los Camilos, con este carisma hospitalario de atención especialmente a las personas en enfermedad, en sufrimiento. Fue ordenado sacerdote y desde hace muchos años, varias décadas, emigró hasta Hispanoamérica, la querida tierra de nuestros hermanos hispanos. Y allí ha ejercido su ministerio sacerdotal en Argentina, en Bolivia, y actualmente lo ejerce en la Archidiócesis de Lima, en Perú. Es el fundador, hace 30 años, algo más de 30 años, de los grupos parroquiales de mutua ayuda al duelo, Resurrección. Es doctor en Pastoral del Duelo por el Camiliano, por la Universidad Lateranense de Roma, y ha escrito más de 70 libros. Y como desvelaremos al final del programa, ha hecho unas cuantas donaciones de sangre, que es un tema que además también le apasiona, al que ha dedicado uno de sus libros. Muy buenas noches de nuevo, Padre Mateo Bautista. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Rompiendo Moldes. Muchas gracias. Y bueno, lo de la donación de sangre veo que le ha llamado la atención. Un poco. Cuando los oyentes sepan el número, creo que también les va a llamar la atención. El Padre Mateo es un rompedor de moldes, y esa es la razón por la que hace un poquito más de 3 décadas decidió configurar o sistematizar una pastoral que ha estado en su corazón, porque como religioso Camilo es su carisma el acompañar la enfermedad, especialmente también en los momentos últimos, de ahí la especialización también en todo el tema de los cuidados paliativos. Tiene que ver con uno de los elementos que mencionábamos en la entradilla del programa, la falta, cómo afrontar ese momento final. Pero antes me gustaría saber, si alguien le pregunta quién es el Padre Mateo Bautista, después de que yo he dado así como unos datos, ¿usted qué dice de sí mismo, Padre Mateo? Bueno, yo creo que primero soy una buena persona. Ah, bien. Claro. Quiero recordar los versos de Machado, ¿no? Pero sobre todo me gustaría definirme, y quiero ser un hombre de Dios.
un hombre cautivado por Dios, enamorado por Dios. Yo, de hecho, entré en el seminario, en Navarrete, en La Rioja, a los 10 años, 6 meses, 14 días y 3 horas. Y la vocación es un llamado porque es sobre todo un enamoramiento de alguien que está enamorado. Por eso, si tuviera que decir, bueno, yo soy un enamorado de Dios. Y por supuesto, pues toda mi vida está centrada y concentrada en Dios. El único interés en mi vida es Dios. Precisamente ayer, sábado, me preguntaban, ¿y usted que estuvo en España, en Argentina, en Bolivia y en Perú, y no le cuesta? Digo, pues la verdad no, porque como mi jefe es el mismo siempre, así que bueno, yo me definiría como un obrero del jefe, pero sobre todo un enamorado de Dios. Y el padre Mateo, después de, vamos a hacer cálculos, de casi 40 años de vida sacerdotal y de 54 años de vida en la vida religiosa, no formalmente, pero sí desde que entró al seminario, ¿cómo cultiva para que ese amor siga vivo, encendido, como hoy celebramos en la vigilia de Pentecostés? Yo creo que todos en la vida, porque la esencia es el amor, ¿verdad? Fallar en el amor es fallar en la vida. Siempre tenemos que volver al primer amor. Porque de nuestra debilidad nos hace enfriarnos. Volver al primer amor. Es decir, volver a quien nos enamoró, ¿no? Y bueno, esto lo han tenido que hacer muchas mujeres y hombres a lo largo de la historia. Cuando Pedro traicionó a Jesús, ¿qué fue lo que le hizo llorar y acercarse a Jesús? ¿No? El que un día el Señor Jesús lo llamó y lo miró y lo enamoró. Yo creo que la esencia de la vida cristiana es un enamoramiento. Y un enamoramiento de alguien que sabe enamorar y que está perdido por nosotros. Y por eso es un amor que se tiene que cultivar constantemente. Y se tiene que cultivar en algo que es hasta increíble, que nosotros podamos dialogar, conversar el tú a tú con Dios. A mí me encanta una expresión del autor cristiano Casiano, un monje, cuando dice que la oración es la mejor manera de utilizar la inteligencia de una persona. Porque cuando nosotros hablamos con Dios para bendecirlo, alabarlo, para consultarle, para discernir, ¿no? Para cuando tenemos que hacer algo, una decisión importante, pero también en nuestras penas y sobre todo cuando sufrimos. ¿Por qué? Yo soy convencido de que Dios lleva el 99% de nuestras cargas y que está a nuestro lado y que Él va siempre por delante. Así que volver al primer amor. Y ese amor que recibió de niño, que ha ido cultivando a lo largo de su vida, se ha hecho también amor por los hermanos, especialmente por los que transitan por valles oscuros, tomando la expresión del Salmo 23 del Buen Pastor. Ha estado muy cerca de la muerte, sigue estándolo, y ahí es precisamente donde desarrolla fundamentalmente su ministerio sacerdotal en lo que se conoce la pastoral del duelo. Para los oyentes que nos estén escuchando y que quizá esto les suene, no sé, a lo mejor uno escucha la palabra duelo y se le va a lo de dos hombres que se van a pegar un tiro, se van a batir en duelo con las espadas. ¿Qué es exactamente la pastoral del duelo? Cuando sufrimos, ¿qué es lo que necesitamos? Ternura, compañía, presencia, alguien a nuestro lado. Y necesitamos sobre todo luz. Y necesitamos que alguien nos quiera. Por eso la pastoral del duelo en la Iglesia es, en primer lugar, es una expresión sublime de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él está siempre en nosotros, en el inicio, en el desarrollo, en la enfermedad, en la agonía,
en la muerte y en el duelo. Precisamente hoy en su parroquia hemos recordado que el Señor Jesús, fíjese, acompañó a una familia, Jairo, que había muerto su hija de 12 años. Se fue hasta la casa. A una viuda, la viuda de Naín, el hijo único, la mujer sin esposo, el único hijo. Jesús es capaz, el Hijo de Dios, de llorar junto a su amigo Lázaro. Que el Hijo de Dios llore por un amigo. Jesús que acompaña a los discípulos de Maús. Y Jesús hace toda una pastoral del duelo con su resurrección. Recuerden que el Señor Jesús se resucita a discípulos que lo han negado, lo han abandonado, están perdidos. Entonces, la pastoral del duelo es la presencia, en primer lugar, la cercanía, es la acción, la escucha, la iluminación, la esperanza, ¿no? La resurrección en los momentos tal vez más sufrientes de una persona, cuando es la muerte de un ser querido. Y muy especialmente cuando hay muerte de niños, de jóvenes, cuando hay accidentes múltiples, cuando se dan situaciones de homicidio, suicidio, ¿no? Cuando tenemos que apoyar a personas que han desaparecido sus seres queridos. Entonces, esta es una pastoral de mucho acompañamiento, muy humano, y con una gran visión de fe, ¿no? Y de una fe en la que Dios está cerca, carga con nuestro sufrimiento y nos ilumina y nos recuerda que tenemos un amor de resurrección, un amor de subida y de bajada. Amamos a nuestros seres queridos en Dios y ellos, purificados, nos aman de Dios. Por eso es muy importante que en cada parroquia exista esta pastoral del duelo, que haya agentes de pastoral del duelo, para que no dejemos defraudados ni abandonados a nuestros fieles en los momentos más difíciles. Y también, para sintetizar, ¿por qué? Porque hay lo que se llama sufrimiento espiritual. La muerte de un ser querido, recordemos que hay personas que las deja totalmente perdidas, hasta con ideas suicidas. Hay gente que se queda en una soledad aplastante, se queda sin una misión. Y queridas amigas y amigos, recuerden que el sufrimiento por excelencia no solo es un asunto de tristeza emocional, o de somatizar, es no entender lo que pasa, no entenderme, vivir vegetando y no tener un proyecto de vida. Pero es que además hay personas que no tienen valor para vivir. Y hay personas que se sienten probadas, castigadas, abandonadas, que creen que Dios hasta provoca un accidente, que se lleva a sus seres queridos. Entonces la pastoral del duelo es sumamente humana, es sumamente catequética, es evangelizadora, nos da la esperanza y nos recuerda que la Iglesia está a nuestro lado. Padre Mateo, en estos 30 años de acompañamiento de los grupos de duelo, resurrección, ha conocido a miles de personas que han sufrido la muerte de un ser querido. De todas las que ha conocido, ¿puede compartir con nosotros alguna que haya sido especialmente elocuente en cuanto a su testimonio de pasar de un duelo no realizado, ocultado o evadido a experimentar cómo este proceso le ha devuelto la ilusión, las ganas, la vida, la esperanza? Sí, y además, ¿cuál ha sido una motivación para crear esta modalidad de la pastoral del duelo? Que son los grupos de mutua ayuda resurrección, pero hay otras, ¿verdad? Hay otras modalidades también. Fue que acompañábamos a los enfermos, terapia intensiva, la agonía. Recuerden que en la Iglesia tenemos también los hospice o los cuidados paliativos, ¿verdad? Ya sabemos que las personas van a morir por la patología, pero nos dábamos cuenta de que las personas salían, por ejemplo, con su hijo muerto y después no tenían acompañamiento. Pero además yo ya estaba en la Argentina y teníamos más de 3.000 muertos en ruta. Más de 2.300 suicidados, más los asesinados. Pero es que estamos en países cada vez más violentos,
¿no? Más violentos. Tenemos también que acompañar, y esto es muy importante, claro, a los hijos del feminicidio o del parricidio, ¿no? Entonces son situaciones fuertes y, como digo, el mayor sufrimiento de nuestra vida, que es comparado a perder un trabajo o una enfermedad que uno se repone con una muerte así. Y dentro de las situaciones que hemos conocido, muchas, le voy a contar 2 o 3 muy breves. Una, que fue en la Patagonia Argentina, donde los trenes pasan con mucha distancia, pero hubo una polvareda de humo porque es el clima, y el tren atropelló, ¿no?, al vehículo. Y murió la esposa embarazada, los 3 hijos, y al señor le cortó una pierna, ¿no? Yo le fui a ver al hospital y él me dijo una cosita. Dice, bueno, yo no me suicido porque sé que no me voy a encontrar con mis seres queridos. Bueno, e hicimos lo que llamamos el trabajo de duelo, ¿verdad? Nosotros acompañamos en la dimensión corporal, afectiva, emocional, porque claro, el tono de ánimo y la tristeza, a nivel mental, todo lo que es relacional, valórico y espiritual. Fuimos haciendo un proceso, ¿no? Y ¿cómo terminó? Siendo coordinador de un grupo Resurrección. ¿Qué quiere decir coordinador? Que después de que esas personas trabajan su propia herida, cicatrizan ese sufrimiento, porque el trabajo de duelo es para sanar esta herida tan profunda, ¿no?, que no es ni olvidar, ni dejar de querer, ni dejar de recordar, ni dejar de amar. Después se capacitó, ¿no?, y se puso al frente para ayudar sobre todo a otros padres que pasaban por esta circunstancia. Pero tengo una situación que siempre me impresionó mucho, ¿no? Uh-huh. Fue de una mamá que murió los 2 hijos únicos en un accidente de ruta. ¿Qué significa los 2 hijos únicos? Tenía 2 hijos, y iban juntos en el auto y contra un muro, instantáneos. Y la visitamos, ¿no?, porque en esos momentos las personas se aíslan, quedan totalmente confundidas, ¿no? Bueno, participó del grupo, el marido muy rebelde, incluso se dio al alcohol, gracias a Dios lo pudimos después acompañar, y después de unos cuantos encuentros y meses, tuvo asistencia perfecta, lloró, se desahogó, vino un día para decirme, padrecito, yo estoy cansada de sufrir inútilmente, un sufrimiento para nada, ¿no? Yo estoy entendiendo y he hecho una entrega de mis seres queridos, de mis 2 hijos a Dios. Y siento a gritos que me dicen, mamá, no te mueras en vida. Mamá, tú no eres infeliz por nosotros. Esa mujer hizo todo un proceso de sanación, recreó su vida, ¿no?, y terminó siendo también coordinadora de un grupo Resurrección para apoyar a otras personas. Y tenemos también personas que pasaron por una situación muy difícil, estaban totalmente alejadas de la Iglesia, ¿no? Se les acompañó, primero, bueno, con la presencia, ¿verdad?, con la presencia, y han hecho una conversión, y bueno, tenemos hasta aquí en España nuestro animador, ¿no?, en la diócesis de Getafe, animador de la pastoral del duelo en España, ¿no?, don Jorge Mejías, con su esposa, toda una conversión, y hoy unos auténticos apóstoles de la pastoral del duelo. Quizá los oyentes se estén preguntando, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo se hace este itinerario, este camino? ¿Qué se aborda? ¿Qué temas se tocan? ¿O de qué manera? Un poco para que se hagan una idea de qué es lo que estos grupos les puede ofrecer a personas que nos estén escuchando, o los oyentes seguro que tienen cerca algún ser querido, amigo, familiar, que tras la muerte de un ser querido han quedado muy tocados y necesitan ayuda. ¿En qué consiste un poco sintéticamente, porque es un proceso largo? Sí, la pastoral del duelo no es un grupo de dolientes que por su cuenta se reúnen y que se reúnen bajo los techos de la Iglesia. No.
es la Iglesia, que es madre, que se ocupa de sus hijos sufrientes, como digo, seguramente en el momento más difícil de su vida, ¿no? Por eso esto tiene que ser una pastoral ordinaria, de atención ordinaria, y sobre todo en las situaciones más críticas, ¿no es así? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Primero, coordinan estos grupos, esto es importante, personas que han sufrido, voy a decirlo, que se han retorcido con el sufrimiento, porque ese sufrimiento nos deja perdidos, confundidos, descontrolados, desorientados, muertos en vida. Tienen que hacer ellos, los coordinadores, un proceso de sanación. Semana tras semana, semanas con evaluaciones, porque toda herida del cuerpo, como toda herida interna que tenemos sufrimiento, tiene que cicatrizar. Segundo, tiene que estar en un tiempo de capacitación al lado de otros coordinadores. Y tienen además que añadirse a una formación permanente. Esto para los coordinadores. Y estas personas son las que están al frente de estos grupos, que se reúnen cada semana, 2 horas, ¿no? Y además se crea un WhatsApp entre todos los dolientes, ¿no? Además de de los encuentros, 2 horas por semana, hay tareas semanales que hay que hacer los dolientes, y en esos encuentros, ¿qué se hace sobre todo? Se lee el ideario de resurrección, que es de mutua ayuda, porque tenemos que aprender a donar hasta de nuestro sufrimiento. Pedimos fuerzas al Señor y hacemos siempre una ronda de desahogo, porque es muy importante que el que sufre le dé palabra al sufrimiento, y primero llanto al sufrimiento, ¿verdad? Y que no tenga reparo en sacar sus angustias, sus miedos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque cada persona tiene que dar nombre concreto a su herida. Queridas amigas, amigos, sanar un sufrimiento por cualquier causa, pero especialmente por la muerte de un ser querido, no basta con decir, sufro porque murió mi ser querido. No. Tengo que detectar mi herida, ojo, a nivel corporal, emocional, mental, relacional, valórico y espiritual, es decir, las 6 dimensiones. ¿Por qué? Porque después de la muerte de un ser querido puede quedar una persona ¿cómo? Con una culpa, pero no es lo mismo que tenga una culpa, que tenga una rabia consigo mismo o con otra persona, que se quede sin sentido, que quede metida en una total soledad, que no pueda perdonar, ¿no? Que incluso lo dice, si me muriera mejor. Entonces nosotros trabajamos sobre las heridas concretas y es muy importante que las personas lo digan. ¿Y qué les vamos dando? En una segunda ronda donde todos tienen que hablar, que llamamos ronda temática, distintos temas. Cómo trabajar y sanar esas heridas, teniendo en cuenta que el trabajo de duelo se inicia, tiene una metodología, ¿no? Y un final. El sufrimiento no es para siempre. El sufrimiento tiene un final. Tiene que cicatrizar la herida. Que quede claro, lo hemos dicho antes, ¿verdad? Que no es para olvidar al ser querido, no es para dejar de hablar, no es para dejar de pensar, no es para dejar de amar. Es para recobrar la paz, la serenidad y un proyecto de vida. Por eso el trabajo de duelo nos recuerda que el final se llama sanación, paz y felicidad. Todo eso semana tras semana, semana tras semana. Incluso lo hacemos hasta de 30 encuentros en situaciones muy difíciles. ¿Y cuál es también la esencia? Es el vínculo, es la comunidad. Es que la comunidad apoye a los dolientes. Porque ¿qué es lo que más sana cuando sufrimos? La cercanía. El ser queridos, el ser apoyados, el no quedarnos solos, el que contamos para los demás, el que podamos hacer de nuevo un proyecto de vida. Y esto es lo que ofrece la pastoral del duelo. Yo puedo aportar que tuve la dicha, el regalo, hace 5 años de poder acompañar al Padre Mateo en el arranque, en el inicio de uno de estos grupos de parroquiales de mutua ayuda al duelo Resurrección. Y pude ver cómo después, en el desarrollo, durante varios meses, ayudó y acompañó mucho a personas de mi parroquia a elaborar
esa herida, a elaborar ese duelo, a dejar que la luz de la resurrección entrara, también la de la sabiduría humana, la cercanía, la ternura, la ayuda que unos a otros se dieron, les abrió y les hizo mucho bien, por lo cual aprovecho para agradecerlo. Vamos a poner aquí la pausa, vamos a introducirnos en la sección musical. Vamos a tener unos 10 minutos más o menos para insertarnos en los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moldes, y después tendremos los micrófonos abiertos para los que quieran pues poder preguntarle, consultar al padre Mateo Bautista. Doy el teléfono en directo, aunque abramos dentro de 10 minutos, para que los tengan ahí a mano. 91005 9419, 91005 9419. Vamos ahora a escuchar la música más rítmica de nuestro programa.